las características de los planetas. Mm. Cuando se describe, por ejemplo, a Saturno como el viejo, a Venus con la belleza, a Mercurio el mensajero, entre otras características, no son las únicas, yo eso lo sé. No me acuerdo de todas, pero lo sé. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Es decir, los astrólogos en la antigüedad, mirando los planetas desde la Tierra, ¿cómo pudieron atribuirle determinadas características a esos planetas? ¿Por cómo se mueven? ¿Por las posiciones durante el año? O sea, no, Por los efectos, no creo. hay diversos elementos, ¿no? Hay diversos elementos que sirven a los astrólogos para trazar analogías de corte simbólico y de cariz analógico. Hay que entender que cuando los antiguos utilizaban mitos, antes de tener mitos tenían teorías. Pasa también lo mismo en el ámbito de la ciencia. O sea, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro, pues, no, por ejemplo, de Green, por ejemplo, uno de los más modernos, El universo elegante, por ejemplo, o leemos una obra como la de Douglas Hofstadter, Gödel, Esquerobach, que son, por decirlo de alguna manera, la forma en que se divulga la ciencia, es decir, la forma en que la ciencia llega a la gente. Entonces, para desarrollar esta ciencia, y no la ciencia o el conocimiento, para transmitir el conocimiento, el ser humano necesita una narrativa. Y esa narrativa, a través de los ejemplos que aparecen en esos libros, que nosotros entenderíamos que son ejemplos francamente coherentes con la teoría que tratan de definir, aunque todos sabemos que está de acuerdo, son conceptos idealizados, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos del gato de Schrödinger, o por ejemplo, pues cuando hablamos del símil de los ascensores, o cuando estamos hablando de muchos otros elementos, ¿no? Que son elementos que sirven, de acuerdo, para dar una narrativa a la teoría. Entonces eso a lo largo de la historia pues es un proceso que se ha dado pues muchas veces, ¿no? Y a lo largo de la historia el desarrollo de la astrología es un factor fundamental a la hora de transmitir el conocimiento. O sea, nosotros percibimos los ciclos y detrás de los ciclos determinados efectos en la naturaleza. Por ejemplo, pues tenemos el ciclo de las estaciones, primavera, otoño, primavera, verano, otoño, invierno. Eso se corresponde a las características del templado y está relacionado con el ciclo del Sol y de la Luna. Entonces, en cada una de estas fases, pues nosotros vemos, por ejemplo, donde se consolida, de acuerdo, pues la primavera, ¿no? Que es a lo largo del mes de Tauro, en el hemisferio norte. Entonces, la razón por la cual, una de las razones por las cuales solemos atribuir el esplendor, la belleza, la atracción, la concordia, la paz, la gracia y la armonía a Venus, es por el hecho de que Venus rige un signo que se corresponde con el segundo signo de la primavera y tiene unas connotaciones y tiene de alguna manera una serie de relaciones, de acuerdo, que son relaciones simbólicas. Eso no incide sobre las características que tiene el planeta en la forma en que la luz, a través del proceso de filtrarse y el proceso de disparar determinados acontecimientos en el orbe sublunar, pues tenga pues una interpretación un poco más esotérica. O sea, más esotérica, no digo esotérica en el sentido de metafísica, sino un poco más técnica para entenderla. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cómo están configuradas las diferentes esferas y nosotros vemos el orden planetario, ese orden planetario responde a una serie de jerarquías. Esas jerarquías que nosotros las podemos apreciar, por ejemplo, en la forma en que se describen las esferas en un reloj, pues hacen que cada una de las esferas marque el tiempo según un determinado orden que está anidado. Por ejemplo, tenemos la manecilla, pues, que nos muestra los segundos, que nos muestra los minutos, las que nos muestra las horas. Tenemos la rueda que nos marca el paso de los días, tenemos otra rueda que nos marca el paso de los meses. Entonces, teniendo en cuenta que eso no es un tiempo lineal, sino que es un tiempo que responde a diversos intervalos de duración, que no deja de ser racional, sino que tiene unas regularidades bastante más complejas cada uno de los ciclos de los planetas, pues observamos que determinadas características tienden a resaltarse asociadas a uno u a otro planeta. Y en esas circunstancias es cuando muchas veces
pues nosotros recurrimos al símil de lo que son pues, diferentes funciones que están presentes como arquetipos en la psique colectiva. Nos sirven para entender, por ejemplo, pues, lo que representa Saturno, o lo que representa Marte, lo que representa Venus, o lo que representa Mercurio. Pero nuevamente yo pues no se me ocurriría afearle al señor Schrödinger pues la explicación del principio de incertidumbre, diciéndole que cuando hay un gato metido en una caja, el gato tiene que estar vivo o muerto, y que él diga que hasta que no abramos la caja no sabemos si está vivo o muerto. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor es una buena indicación para entender lo que pretende decir, pero es una incorrección. En realidad, el sentido no es si es correcto o incorrecto esa atribución, sino aquello a lo que apunta esa atribución en cuanto a comprender lo que son principios formales perfectamente desarrollados a través del desarrollo de una teoría científica. Hay que tener en cuenta que la noción de teoría proviene de la religión, proviene además del término theoros, que significa profesar o caminar en dirección a, y en esas circunstancias, pues todo lo que está asociado a los astros, que como sabemos es un deambular por los cielos, pues es teorem, ¿no? O sea, es teorem. Y por lo tanto, los que teorizan son los astros, no los astrólogos observando los astros. ¿Mm? Entonces, bueno, bajo esas circunstancias, ¿por qué están asociados esos componentes simbólicos a lo que son esos diferentes cuantificadores que son los astros? Pues simplemente porque nosotros tendemos a construir fábulas para explicar cosas, ¿no? Para acercar a los demás pues, contenidos muy complejos a través de estimular su curiosidad para que investiguen por sí mismos. Pero hay una causa formal, hay una causa profunda, hay una causa estructurada y lógicamente consistente detrás de las atribuciones y los efectos que tienen los planetas y sus comportamientos, ¿no? ¿Cómo se comportan los planetas? Pues, a lo mejor puede sonar muy psicologista, ¿no? Pero cuando nosotros vemos pues el ciclo de Venus y vemos que Venus se para en un momento dado, concretamente en ese momento y no en otro cualquiera, que tiene un comportamiento idiosincrático que se corresponde a su condición, que se pone directa en otro momento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una de las cosas más llamativas, por poner un ejemplo de Venus, nosotros observamos que Venus es el único planeta, todos los planetas se mueven levógiros, es decir, se mueven de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Perdón, hacia la izquierda. Sin embargo, Venus se mueve hacia la derecha. Y además, pues es un planeta pues, que muestra su faz a la mañana y al atardecer, ¿de acuerdo? Es decir, que se comporta como dos planetas distintos. Hay una serie de rasgos en la apariencia de ese planeta que nos habla acerca de sus características y de la manera en que su influjo pues, se manifiesta o se transmite pues, a las cosas terrenales, ¿no? Cuando los antiguos hablaban de los entes naturales o los seres inferiores, los seres superiores y los entes de razón, que son las imágenes que nos hacemos de los astros, ¿no? De todas maneras, también hay otra cosa muy importante que decir. Y desde mi punto de vista eso es fundamental. Hay que entender que para los antiguos los astros no eran lo que giraba por los cielos. O sea, hay que tener en cuenta que para los antiguos los astros no tenían movimiento. El movimiento es algo que nos figuramos nosotros en el templado. La palabra tiempo está relacionado con tempum, que se corresponde con temperamento y se corresponde con la mezcla de las cualidades. El desarrollo y la forma en que se producen los hechos fisiológicos y biológicos de la vida son las que nos permiten comprender el tiempo. Es que el tiempo es una cosa que tiene que ver, desde su punto de vista, con la generación y la corrupción. Entonces, el tiempo de una tortuga no es lo mismo que el tiempo de un hombre. Un hombre vive pues 100 años, la tortuga vive 300. El tiempo es completamente diferente. Su proceso de desarrollo y de desenvolvimiento biológico hace que el tiempo tenga otro significado en un lapso tan largo. Entonces, desde el punto de vista de los antiguos, había un tiempo para cada persona. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros apreciamos lo que es el cálculo del arco de vida, pues no es lo mismo el cálculo, la manera en que discurre el tiempo para alguien que tiene un lapso de vida de 90 años que para alguien que tiene un lapso de vida de 13. Es diferente.
Y el tiempo, bueno, vale lo mismo un año en la vida de una persona que vivió 3 años que en la vida de una persona que vivió 120. Hay una visión que es una visión muy racional, establecida sobre criterios pues muy formalmente bien construidos y muy lógicamente bien ponderados, ¿de acuerdo? Que escapan a nuestra comprensión de la realidad, porque su comprensión de la realidad es una comprensión para ciertas cosas bastante más sutil y bastante más matizada que la nuestra.